Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable, otra vez desde las oficinas de Zulu. Por supuesto, Zulu es la mejor app para que las empresas realicen sus pagos internacionales. Como siempre, por ahí les dejo el link para que vean el chismosén, pero bueno, todo lo que ven es de nuestro nuevo set gracias a Zulu, quien nos ayuda a traer un capítulo súper interesante, súper diferente a todo lo que habíamos tenido antes. Hoy estamos con un invitado que, además de que conozco a nivel personal, tiene una historia de vida personal muy chévere, pero además, digamos que desde la manera profesional o desde el ámbito profesional, también hoy está ayudando a que, digamos, a crear ecosistema deportivo colombiano, si se quiere decir así, o robustecer el ecosistema deportivo colombiano. Así que nada, sin más preámbulo, hoy tenemos a Víctor Delgado, Chief Legal Officer y cofundador de 12 Derechos Deportivos. Vic, bienvenido a la silla de Inquebrantable. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Te tengo que decir algo o te puedo decir Tite? Me puedes Claro. decir Tite. Ok. Hay contexto, en mi casa me dicen Tite y Víctor es amigo personal de mi hermana, entonces Tite soy yo, para lo que no escuchan. Ahí Primera vez que me dicen es Tite en el podcast. sneak peek. Sí. Pues nada, muchas gracias Zulu por tenernos, tremendo montaje y pues nada, qué chévere estar acá. Vic, digamos que hoy creo que sí vamos a narrar la historia en orden. Últimamente estaba como empezando por la mitad o por el final y luego volviendo al principio, pero yo creo que tú tienes una historia en donde empezamos con un personaje o con una visión muy tradicional y que luego hoy encontramos a un Víctor con las gafas anaranjadas o rojas. Naranjas. Y además, Vic, tú eres abogado de profesión. ¿Cómo arranca esa historia? O sea, tú naciste y dijiste, yo soy abogado porque soy abogado. No, jamás. Jamás. Yo soy abogado porque mi papá algún día me dijo que si quería hacer un MBA lo podía hacer, pero que si estudiaba administración y después quería hacer algo en derecho, la cosa era más difícil. O sea, el camino del derecho a la administración era mucho más fácil que de la administración al derecho. Entonces yo dije, pues bueno, pues derecho iris. Eh, entonces, pues entré a la Javeriana, o sea, Javeriano César, Javeriana, sin saber mucho o sin saber nada. O sea, yo cuando fui a la semana de inducción, yo me enteré de muchas cosas que pues eran absolutamente básicas y que yo decía, no, pues todo está en la Constitución, no, o sea, no hay nada más alejado de la realidad, o sea, uno le dicen allá, compré los códigos y llega a las clases con esto y haga eso, y yo hice caso, y yo llegué con todo eso, y eso me ayudó un poquito a enfocarme, porque yo creo que soy experto en meterme en vacalocas que no sé después cómo salgo, termino saliendo bien, pero yo me meto y como decía un amigo de mi papá, bruto pero decidido, y dele para adelante. Entonces yo llego, me meto a la Javeriana, estudio Derecho, y termino además muy rápidamente encarrilado en una vida en la que después muy rápidamente también me doy cuenta que no soy feliz, me salgo de ahí y empiezo a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Pero, pero esto no fue el Víctor pues que tú conociste, o sea, yo es que a la hermana María Claudia la conozco desde primer semestre, o sea, fue mi primera amiga de la universidad y desde ese momento creo que la vida siempre para mí era pues un tema corporativo, súper estructurado, firma grande, hacer carrera, eventualmente volverme socio y ya, y esa es la vida. ¿Quién te había metido esa idea en la cabeza? O sea, ¿de dónde había Creo que me la sacado metí que solo. Creo que me la metí solo. O sea, lo que pasa es que ese fue mi primer trabajo. A ver, firma, pura y dura? sí, lo que pasa es como cuando uno tiene, o sea, la primera exnovia, la primera novia cuando uno tiene 18 que uno jura que se va a casar con la vieja, que no. Después llega la siguiente y también, y uno se va idealizando esa idea de esta sí es, y no necesariamente leyéndose o oyéndose a lo que uno quiere, sino a lo que el contexto le da. Entonces, pues como en este momento estoy con una pelirroja, entonces me gustan las pelirrojas, y creo que a mí lo que me pasó fue eso. Fue mi primer trabajo, lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo, eh, aprendí muchas cosas que hoy en día sigo utilizando casi todos los días, pero no era donde yo estaba feliz. Yo creo que yo me vendí esa idea que eso era lo que yo quería hacer y que yo me quería poner corbata todos los días y que quería hacer, como esa idea de Harvey Specter y eso era yo y no, yo no era feliz haciendo eso.
Me di cuenta cuando salí, cuando me dolió mucho renunciar, irme y después dije, pues que sea para bien. Pero lo hice y juré nunca volver y no volví. ¿Era lo que esperabas? O sea, porque me dices, yo había construido esta idea en mi cabeza de que yo quería, pues, digamos, cuando estaba estudiando Derecho, que la firma, porque además siento que en las carreras académicas de uno en las universidades, como que uno más o menos le indican como que es que los buenos abogados salen hacia acá o los buenos ingenieros salen hacia este tipo de empresas y demás, y por fuera de eso, tal vez no será mucho. ¿Tú crees que cuando estabas forjando como ese pensamiento de que esto era lo que quería, porque me dices, yo estaba convencido de que esto era lo que quería, cuando llegaste allá, ¿era lo que esperabas? Sí, yo creo que era lo que esperaba, o sea, a ti te lo venden, o sea, la venta de la firma grande es muy straightforward, es días que tú sabes cuándo arrancan, no sabes cuándo terminan, mucho trabajo, jornadas largas, intensas, muchas responsabilidades, mucha forma, mucho método, pero eso, o sea, y eso sí termina siendo. Lo que pasa es que lo que yo no sabía es que yo pensaba que yo iba a ser feliz con eso y después terminé no siendo feliz con eso. Entonces ahí fue como el feedback mío de decirme a mí mismo, es como, hey, no más. O sea, ¿Qué te dijo de que esto no es definitivamente lo que yo quiero hacer con mi vida? O sea, hay como un punto de quiebre en que te has sentado algún día en tu casa y dices sí, como, me te pesé, me pesaste. pesé. O sea, físicamente me Sí, me pesé, pesé. me monté en una báscula y pesaba 8 kilos más en un año. Yo dije, no, o sea, yo siempre he sido, y creo que allá va inevitablemente a terminar esta conversación, pero a mí toda la vida me encantó el deporte. Yo toda la vida he vivido por el deporte, hago deporte, me gusta, hago una cosa nueva todos los días. eh, y cuando yo no tenía tiempo para hacer deporte, mi vida era esto, universidad, porque además era universidad de 7 a 1, almuerzo, no muy saludable, una Coca-Cola bien de Todito Barbecue does the job. Llegaba a la oficina hasta las 9 de la noche, llegaba a mi casa, hacía tareas, me acostaba a dormir, al otro día me tomaba 3 cafés y repita. Entonces, cuando yo, un día, de verdad, un día me pesé porque no me cerraron los pantalones, no me cerró el sud. ¿Qué pasó? Cuando me subo 8 kilos más. Y yo, Además que el sud no es como que agarro otro, ¿no? sí, Porque uno sí, tiene es suds como, sí, contados. uno tiene dos. Y yo, miércoles, ¿qué voy a hacer? Y ahí me di cuenta que yo no estaba siendo feliz, que no era yo, que me estaba traicionando lo que yo era, que yo era, yo creo que, y esto lo dice mucha gente, esto no es mío, no me voy a robar sabiduría ajena, pero uno no es en lo que trabaja. O sea, el otro día estaba viendo un TikTok y el TikTok decía como, ¿cuántas veces a uno le preguntan y usted quién es? Y uno contesta, soy Víctor Delgado y me dedico a esto. Es como, no, yo me di cuenta en ese momento, sin ponerlo en estas palabras, que yo decía, yo soy otra cosa. Yo soy el que le gusta el deporte, yo soy el que le gusta hacer esto, el que le gusta hacer lo otro, el que le gusta involucrarse más con gente, y yo no estaba teniendo eso. Entonces una cosa es yo hago y otra cosa es yo soy. Una cosa paga las cuentas, la otra es la realización personal y lo que uno quiere hacer. Y ahí fue cuando yo dije, no, chao, nos fuimos y nos fuimos. Y en ese momento yo estaba en la universidad, afortunadamente no tenía ninguna obligación y yo creo que las dos decisiones más importantes de mi vida pasaron por mi papá diciéndome, eh, pero pues usted no tiene que pagar ni el préstamo de carro, yo le pago la universidad, tiene aquí donde comer, come lo que le da la gana, tiene un apartamento, o sea, tiene todo. O sea, la decisión no costaba mucho más trabajo que simplemente decirle al ego fallé y pues Fallaste entre recalculando. comillas. Sí, 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 fallé entre comillas, pero recalculemos. O sea, Claro. vaya, hagamos lo que sí tocaba hacer. Entonces, y por tocaba era pues lo que me hiciera feliz. Entonces, pues renuncié, me gocé mis últimos 2 semestres de la universidad, eh, me los parrandié feliz, lo que no parrandié los semestres anteriores, y, y ya, y después la vida me puso un cliente mío que probablemente vimos allá, pero un cliente mío me dijo un día, en un escenario muy importante, me dijo, la vida organiza, y no hay nada más cierto que esa vaina. La vida La organiza. vida organiza, te hágale. Está bueno para el título La vida organiza, usted hágale, vaya haciendo, y la vida lo va encaminando. digamos que hablamos en un inicio como de la firma tradicional y como eso que uno le indican que uno debe ir a hacer con su vida y demás.
me siento un poco identificado porque yo soy ingeniero industrial y en mi universidad a uno también siempre le decían como que tú tienes que trabajar o en consultoría de negocios en esta consultora o tienes que ir a trabajar en banca de inversión o más allá de eso, tal vez no. Y uno tiene como pues, uno realmente le queda sometido en la cabeza, o sea, sobre todo cuando uno está como descubriendo el mundo y además estás con 200 personas más compitiendo en el Ujú. día a día y uno ve que, bueno, unos van más adelante, otros se van quedando y, y demás. Y hoy es una experiencia que yo agradezco un montón. Yo arranqué trabajando en consultoría, agradezco esa experiencia, lo volvería a repetir exactamente desde el inicio, porque además creo que es una etapa, como decías tú, que uno tiene el privilegio de poder, entre comillas, darse ese estilo de vida medio, definitivamente no saludable, de Sí, estar empezando el día sin saber cuándo lo vas a terminar, porque, bueno, yo igual que tú, no tenía responsabilidades, no tenía una boca que alimentar más allá de él, me tenía que acordar de comer yo, y ya literalmente no tenía que pagar afortunadamente nada. Eh, pero digamos que hoy, 6 años después, 6 años después de mi vida laboral, pasó bastante, harto. 6 años después de mi vida laboral, hoy como que uno va identificando como de cierta manera vacíos culturales, ¿no? Que además creo que se vieron acelerados por una pandemia en la mitad de todo esto, porque yo arranqué a trabajar ya en el año 2, pum, pandemia. Eh, ¿Qué vacíos culturales crees que hay como en las firmas de abogados que tal vez hoy digamos que están alejando un poco a las personas de ese tipo de trabajo? Porque hoy la startup, hoy las empresas de tecnología, como Zulu, por supuesto, pues están siendo mucho más atractivas para los perfiles hasta más tradicionales. Yo creo que, a ver, ese tipo de innovación es súper atractiva para el talento. Yo que creo, y esto sí soy un convencido absoluto, eh, uno tiene que aprender con la plata de otro. Uno no sale de la universidad a decir, voy a montar una empresa y una pasarela de pagos que se encargue de, vaya, trabaje en un banco, aprenda cómo funciona el negocio, mire cuál es el hueco del mercado y después monte lo que quiera. Pero es que además la consultora, la firma grande, todo eso da una cosa que para mí me parece clave y es da esquema, da, da orden, ok, ¿cómo se negocia un contrato? ¿Cómo se hace? No, yo no tengo ni idea qué hacen ustedes, voy a decir cualquier bobada, pero como un assessment de riesgos, de cuánto una valoración de una compañía, o sea, ¿cómo lo hago? O sea, ese conocimiento está ahí, ese conocimiento existe, y por más innovación que haya, esas cosas van a seguir pasando y van a seguir siendo necesarias. Lo que yo creo es que cada vez más la gente se da cuenta que en muchos casos, porque además viene con personalidades, pero en muchos casos eso es un medio y no un fin. Yo voy, trabajo 2 años, aprendo lo que tengo que aprender y después me voy, aprendo otra cosa, tengo otro soft skill y después monto mi chuzo. Perfecto. La gente cuando, por lo menos, no quiero generalizar, pero cuando yo lo pensé fue, me meto a esto y la de goes on y hágale. O sea, aquí es. Y aquí voy a aprender lo que voy a, o sea, aquí voy a tener los negocios que voy a hacer, voy a aprender lo que voy a tener que aprender, voy a hacer lo que voy a tener que hacer y nunca pensé en salirme hasta que pues me di cuenta de la historia que ya les conté, pero no, yo creo que cada vez más ese tipo gran, de gran institución, too big to fail, se da más cuenta que la gente la toma como medio y no como fin. Yo creo que, y lo defiendo siempre, uno tiene que conseguir eso, esa estructura, ese método, esas cosas que lo dan ese tipo de cosas. Porque es que si no, uno llega a trabajar para uno y uno no tiene método, uno no sabe cómo revisar, cómo negociar un contrato, qué hacer, qué no hacer, cómo mando los comentarios, qué hago, que son cosas que dentro del mundo corporativo existen y están y siempre van a estar y pues uno tiene que tag along y cuando uno llega, pues probablemente no sé, Zulu probablemente va a tener que tener una contraparte en algún momento, contraparte no en litigio, pero una contraparte en un negocio que va a ser supremamente sofisticada. O sea, que va a tener una firma de abogados grande detrás, que va a tener esa estructura y
muy probablemente los que son hoy officers de Zulu van a poder responder a eso porque tienen algún training. Tú cuando tú dijiste, ok, perfecto, yo me voy a salir del mundo de la consultoría y voy a llegar a cosas, muchas cosas de las que tú seguramente aprendiste en este lado te las trajiste para esto. O Y sea, se nota, yo creo que uno también claro, o sea, no es como que cuando uno renuncia al trabajo hay una aduana que le quita todo lo que uno aprendió, entonces pues uno no puede seguir. Uno aprenda todo lo que pueda y después vaya y haga otra cosa. no te pasa que lo notas en los demás también, como que uno a veces se sienta a hablar con personas. A mí me pasa mucho, por ejemplo, viendo Excel. Yo creo que directamente, suena chistoso, pero es verdad. ¿Sí? Yo siento que directamente cuando me siento a ver Excel con alguien, yo más o menos puedo saber, más o menos no, puedo saber con 95% de certeza quién trabaja en consultoría y quién trabaja en banca de inversión. Se Exacto. nota, sobre todo Claro. con la rapidez en la que se mueven, y uno enseguida dice como, Sí, ahí es este donde sabe lo que dice, está haciendo. ahí está el valor. Y vamos a hablar ahorita vamos a hablar obviamente mucho más de 12, Derecho Deportivo, tu firma, pero me causa curiosidad porque tú dices, bueno, hoy en día las personas entonces están viendo más este tipo de firmas, así sean muy grandes, pero las están viendo como un trampolín, como un medio. Es voy, aprendo aquí con la plata de Con la alguien plata de otro, más, sí. y luego si algo voy a aprender en un lado de pronto más grandecito o de pronto con otro enfoque y eventualmente pues el que quiere terminará emprendiendo ahí sí para jugar con su propia plata. Tú hoy como dueño de empresa, eso digamos que a mí me preocuparía. O sea, yo diría, yo no quiero estar contratando gente cada 2 años como con esa rotación, porque puta, qué dolor de cabeza uno llegar a entrenar a alguien, darle todo el conocimiento. Sé que debe haber cierta satisfacción detrás de uno decir como mis pupilos están creciendo o este pasó por 12, pero de cierta manera hasta un punto uno dice como que ojalá alguien viniera y hiciera carrera en 12 y fuera feliz Dios mío, si era acá con nosotros muchos años, cómo se evita? Primero, ¿es una preocupación? Y si sí, ¿cómo se trata de evitar? Yo no creo que yo ya, a ver, me sentiría irresponsable diciendo algo que no he tenido la experiencia. Yo no he tenido esa preocupación. Siento que la gente que ha trabajado conmigo o con la que hemos tenido alguna sociedad en algún momento, creo que hemos sabido encontrar ese momento sano que o por la relación personal o por la relación profesional como que sabemos que se rompe y que más allá no es sano, o que el mercado inevitablemente nos lleva a miércoles. O sea, no podemos seguir acá. Esto es o sea, cuando se salió, no se nació, era una cosa que se llamaba Central Agencia Deportiva. Y nosotros creíamos que esto era la idea súper revolucionaria del mercado, en donde íbamos a tener una agencia de representación de futbolistas, pero también una oficina de abogados pues en la misma oficina. Entonces, este era un one-stop shop. Entonces, usted viene acá y le hacemos todo. Usted sale con club, con contrato negociado, con abogados, si tiene un problema, demandamos, vamos al TAS, hacemos lo que tengamos que hacer. Y funcionó mucho tiempo, hasta que no funcionó. Hasta que un día mi socio del momento, al que hoy le tengo un aprecio enorme, Daniel Dueñas, que sigue siendo agente de futbolistas, le va a Regio, y hoy nos vemos seguido para almorzar, eh, estaba negociando un contrato de un jugador con Millonarios y yo tenía Millonarios demandado. Entonces fue como, ok, pero el mismo NIT me está cobrando una comisión y el mismo NIT me tiene demandado. Entonces fue como, sí, Por eso es que las agencias y el por derecho eso no es que van. nadie lo había hecho antes. Claro, Entonces, pues parecía muy básico. una gran idea hasta que dejó de serlo. Claro. Hasta que fue como, no funciona. Entonces, a mí el tema de la rotación no me afana tanto porque yo creo que cada uno va a eventualmente, y por ejemplo, uno de nuestros socios iniciales eh, tuvo lo que el despertar también que tú tuviste un poquito y un día nos dijo, me voy a Madrid porque yo quiero ser periodista. Y se fue y hoy es periodista y trabaja en Madrid y le va a Regio. Y hablamos de vez en cuando y nos vemos y, o sea, yo creo que las cosas, uno quiere, uno está ahí, uno se queda y uno le trabaja, pero cuando la gente, uno no sabe qué está pasando dentro de la cabeza del otro. Eh, y si hay que rotar y si el personal rota y si algo yo no lo hacía pero me toca hacerlo ahorita, pues miércoles, pues toca hacerlo. Entonces, yo creo, para contestarte y para ser un poquito más concreto, es inevitablemente, y esto uno lo oye de los que ya tienen hijos y es como cuando mis papás me tuvieron a mí, seguramente estaban súper convencidos que el camino iba a ser
universidad, carrera tradicional, salí al mercado laboral y muy parecido a lo que hicieron ellos. Yo hoy en día digo, cuando yo tenga hijos, yo ni siquiera sé si van a ir a la universidad. O sea, yo no sé si va a haber van a hacer un trabajo que después no, o sea, que ahorita no existe, que vaya a ser súper relevante o que desean ser influencers y no hacer nada. No tengo ni idea. Yo no sé qué va a pasar de un empleado, un socio, yo no sé qué va a pasar por la cabeza de él o de ella que me va a decir no más. Porque, y parte de eso, pues, dentro del respeto de la situación. Yo creo que el truco ahí es un poco en enfatizar en que es mucho más importante la persona que el empleado, que el socio, y entender que la gente no solamente renuncia por la razón que quiera renunciar, la gente renuncia porque tiene pues, proyectos, planes y uno puede ser un medio para conseguir eso. Eh, Eso también le da retos a uno de, pues, tener la empresa en la cabeza, saber cómo está todo, saber para dónde va y camine y hágale. Pero creo que el hecho de que si uno tuviera miedo de que la gente que trabaja con uno se le va, eso yo creo que es envidioso, porque uno muchas veces fue el que se fue y le valió huevo. Entonces, pues, nada, Cada vez de cierta manera también hay que verlo como una relación un poquito más transaccional, ¿no? O sea, al final la absoluta. persona trabajó para ti, tú le remuneraste como habían acordado y te Aprendí lo que tenía ayudó, que aprendió aprender y y... fíjate que yo me he encontrado con muchas veces como que amigos que han salido a renunciar. De hecho, le pasó a mi cuñado recién, que renunció donde estaba, pues hizo por Ujú. una súper oportunidad que le salió ahorita y él estaba súper asustado. No sé si puedo contar esta historia, pero bueno, no importa. Resuelvo con mi hermana después. Él estaba súper asustado de renunciar y la respuesta pues, de su jefe cuando él renunció fue, oye, qué putería, te felicito, qué chévere que esta empresa hoy le esté dando la oportunidad a personas como tú de que den este tipo de saltos para este tipo Exacto. de empresas. Por eso decía, de pronto hasta se siente algún tipo de orgullo como, oye, nosotros acá estamos entrenando, es como si nos metemos en términos futbolísticos, si mañana de Millonarios están saliendo jugadores para el Real Madrid o para el Sí, uno Barcelona, uno dice, dice como que, puta, no, o sea, ¿quién se va a molestar si te llaman de Inglaterra o te llaman de para salir directo de acá? ¿No? de acuerdo. Paralelo a todo esto, y sé que sucede mucho con las personas que empiezan trabajando como, lo repetimos, en firma de abogados, en banca de inversión y demás, sé que una de las cosas que se ven siempre como más impactadas son las relaciones personales. Y creo que siempre son una señal de que hay algo que no está funcionando bien. Cuando la gente ya, cuando tú estás de lunes a viernes hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y que te llaman un sábado almorzando con o tus suegros o con tus papás y te llaman y tú no sabes decir que no y dices, es que me está llamando mi jefe porque sé que en estos tipos de empresas a veces no hay muchos límites en este sentido, eso es otra Ujú. discusión larga. ¿Cómo iban yendo tus relaciones personales en ese momento? Que sé que además, Mm, sé que en el camino luego ya después en 12 también como que pues pasas por unos momentos claves en tu vida personal también. sí, yo creo que afortunadamente nunca tuve ese problema con mis relaciones personales, pero sí descuidé otras cosas, descuidé mi salud, descuidé mis preferencias, descuidé la universidad, o sea, en ese momento mi papá lo que me dijo es, en este momento tu trabajo es graduarte, yo te pago la universidad y tu trabajo es graduarte, tu trabajo, tú no necesitas trabajar para nada. Distinto es que yo estuviera en la situación en la que está mucha gente en la que tiene que trabajar para pagarse la universidad, que no se puede dar ese lujo que yo me di. Pero, pero cuando yo me di cuenta que mi prioridad en ese momento era como, ok, si yo quiero ser abogado, si yo voy a hacer esto en algún momento, pues necesito graduarme. Primero es lunes que martes y yo necesito la tarjeta profesional y necesito graduarme. Y pues yo empecé a bajar sustancialmente mi rendimiento académico. Yo creo que ese fue no tanto mi parte personal, sino ese fue el momento en el que yo dije, aquí hay algo que está mal. Después lo hilé con toda la parte de salud, de la parte de prioridades, de la parte de todo, y ahí fue donde uno dice, pues, de acuerdo, toca recalcular. Yo hoy en día, por ejemplo, el trabajo, y además cuando uno es emprendedor, cuando uno es el dueño del chuzo, como dicen, uno trabaja cuando le toca. O sea, yo hoy entiendo que yo sé cuándo abro el computador, pero no sé cuándo lo cierro. Por eso, y mi novia siempre me dice ya, llena el día de reuniones para pues, poder hacer la mayor cantidad de cosas en el día. Yo le digo, yo no abro el computador antes de las 9 de la mañana.
Esa es mi regla. Yo antes de las 9 de la mañana es mi momento para mí, me tomo mi café, desayuno con tranquilidad, leo las noticias que quiero leer, me distraigo un rato y después arranco el día con todo. Porque yo sé que si en algún momento estoy en un proceso de dopaje, por ejemplo, y me toca, tengo 21 días para contestar, pues tengo 21 días para contestar. Eso incluye sábados y domingos. Prioridad en ese momento es esa. Entonces intento darme esos momentos para mí mientras puedo hasta que no puedo dármelos. Lo que no puede pasar es, y eso sí, yo no dejo que pase, es que todo se vuelva urgente. Cuando todo es urgente, estás priorizando mal. Y nada Es, urgente. está bien que en algún momento tú llegas y dices, me contrató este deportista porque salió con este problema y tengo 21 días para contestar. Y en esos 21 días tienes que contestar, construir, pues, conseguir las pruebas, proyectar el documento, revisar, planear audiencia, tienes que mandar todo, tienes que hacer, o sea, tienes que hacer un trabajo gigante. En ese momento esa es tu prioridad y si no dormimos, no dormimos y si toca trabajar sábados y domingos, trabajamos sábados y domingos, pero son 21 días. Cuando, si después llegara otro, uno dice, listo, perfecto. Pero cuando todo es urgente y todo es para allá, nada es urgente y nada es para allá. Esto fue una prioridad hace 2 semanas, cuando me debiste haber dicho para yo poder organizarme para que tuviera 2 semanas para hacerlo. Pero no salió hoy para mañana. Entonces, yo creo que ahí la gente, y de pronto falla un poquito de esa intensidad de los sábados, de los domingos, de tal, que la gente probablemente no sabe priorizar. Yo eso lo aprendí a los puños porque hay uno aprende a definir qué es lo urgente, qué es lo importante. Lo urgente es lo que tengo que atender ya, lo importante es lo que tengo que poner atención. Salga del urgente, atienda lo importante. Porque es que si no atiende lo importante, después lo importante se vuelve urgente y vuelve el ciclo vicioso de estoy llevado y nunca tengo tiempo para nada. Aparece el famoso burnout. Exacto. Ahí me hablabas justamente de cuando el trabajo se mete en la vida o cuando hay algo urgente del trabajo que se mete en la vida, por ejemplo, un caso de dopaje, que ahorita vamos a hablar un ratico de eso porque manejaste uno de los casos más famosos recientes del deporte colombiano, pero me da curiosidad un poco, Vic, saber qué sucede cuando es al revés. Eh, Recientemente, uno de los fondos donde yo trabajo acaba de tener una hija Ujú. y yo digo, uno teniendo esta empresa tan grande, donde trabajan 300 empleados, hay tantas cosas por hacer y demás, pero te llega una hija en la mitad y como que se tiene que parar el mundo. O sea, como que todo lo que parecía importante, urgente, etcétera, tiene que volverse así de chiquito al Sí. lado de una hija. Entiendo y que en la mitad de todo este proceso fallece tu papá, si no estoy mal, como pues creo que en la mitad de 12 si no estoy mal, creo que lleva 6 años y Sí, a ver, como un momento de esos entra pues más allá obviamente de lo duro que debe ser personalmente como en el emprendedor. a mí, a ver, a mí me pasó, yo arranco en ese momento central, en el 2017. Mi papá muere en octubre del 19. Y yo en ese momento tenía uno de esos escenarios en los que the show must go on. Yo tenía un caso de una deportista mexicana, medallista olímpica, que había salido con un positivo por una sustancia. Y teníamos, la primera instancia fue supremamente mal manejada por unos abogados mexicanos. Cuando nos contrata, no había mucho que hacer, no había mucho que hacer. Era más un tema de limpiar el nombre. No tuvimos el tiempo para conseguir las pruebas que hubiéramos querido. En ese momento quizás pues además jugábamos de visitantes porque estábamos en México, entonces no tenía el acceso a lo que hoy podría tener y hoy probablemente ese caso hubiera sido muy distinto. Pero yo tenía audiencia en noviembre. Mi papá se muere el 5 de octubre. Yo tenía audiencia el 5 de noviembre en Suiza. Y fue como, pues, the show must go on. O sea, una cosa no quita la otra. Yo creo que, y ahí viene la importancia de priorizar. O sea, está bien tomarse unos días, está bien. Yo creo que con una muerte es distinto porque no tienes un ser humano que si tú no le das de comer se muere, pues porque tienes que estar pendiente y demás. Pero para mí,
dentro de todo, eso se volvió un distractor. O sea, yo súper dolido por la muerte de mi papá, eh, no le encontré mucha explicación en ningún momento todavía. Creo que cada vez la encuentro más, no sé si es porque se la doy o porque se la encuentro, pero, pero en ese momento yo decía, pues tengo que trabajar y tengo que organizar eso y eso me distraía un poquito de donde mi cabeza estaba. Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que la vida organiza, o sea, creo que muchas veces yo me ponía a pensar y hoy pensando en retrospectiva, yo decía, pues muy probablemente si yo no hubiera tenido ese caso, yo hubiera lidiado con la muerte de mi papá de una forma completamente distinta. Además, después, eso fue en octubre del 19, el yo poder haber llevado ese caso me llevó inevitablemente a poder convencer a Robert Farada de que yo era el abogado que le podía solucionar su problema, que eso fue en enero del 2020. Y tener todo esto fue lo que inevitablemente me pudo llevar a pasar la pandemia. Porque es que cuando llega pandemia, marzo del 2020, yo acababa de ganarme el caso de Robert Farah. Yo dije, este va a ser el mejor año de mi vida. O sea, de aquí no me para nadie. Todos los casos van a ser míos, tal. Cuando de pronto se apaga el mundo. ¿Y qué fue lo primero que se apagó? Pues el deporte. Claro. El deporte y el entretenimiento. Y cuando se apaga el deporte y el entretenimiento, yo digo, ¿yo qué putas voy a hacer? Yo no sé si se pueden decir groserías. Sí, sí. Yo A soy mi súper grosero. mamá dice que no, pero caso perdido. ¿Yo qué putas voy a hacer? O sea, había días en los que yo, o sea, como pueden ver, yo soy lo más lampiño del mundo y mi plan en pandemia era dejarme la barba. O sea, francamente no tenía nada que hacer. Pero eso llegó a que eventualmente yo llegara a un caso nuevo de dopaje y siento que todo me llevó a, y yo por eso creo, y lo repito y lo repetiré mil veces, la vida organiza, porque es que uno va aprendiendo de eso y va a poder tener nuevas herramientas para poder superar obstáculos. Y yo creo que cuando llega, como el caso de tu jefe, una hija a su vida, yo estoy seguro que lo último que él lo ve es como un obstáculo. Él muy probablemente ahorita lo ve como una oportunidad de esto voy a aprender, de esto voy a aprender a priorizar, de esto voy a entender que quizás esa llamada a las 9 de la noche, cuando yo le decía a un empleado, no sé si esto pasó, o sea, estoy fantaseando, pero quizás él en algún momento le dijo a un empleado, venga, es que es fundamental la llamada a las 9 de la noche, y de pronto el empleado tenía un hijo y estaba haciendo tareas con el hijo. Él probablemente ahorita va a entender que a él también le va a tocar hacer tareas con el hijo y pues no puedo hablar en este momento pues porque estoy durmiendo al chino. Entonces uno baraja otra vez y ajusta y ya. Creo que la vida profesional y la vida personal se vuelven un problema cuando uno empieza a eh, imponer una por encima de la otra, en vez de buscar las formas en las que ambos puedan convivir sin problema. Uy, sabes que acabas de recuperar un concepto de... Primero, gracias por compartir, porque bueno, sé que a veces esas historias no son fáciles de, pues, sobre todo el momento de compartir. Pero acabas de recuperar un concepto que hablaba en el primer capítulo, donde Camilo Arango me comentaba a mí, yo no creo en el balance vida-trabajo, porque eso significa que son partes opuestas. Cuando hay algo en una balanza, es Absolutamente de porque son acuerdo. cosas que se den. Si tú de cierta manera logras encontrar las sinergias entre tu vida y tu trabajo y que no necesariamente tengan que vivir en espacios diferentes, sino que puedan convivir las dos juntos, te olvidas de que tengo que trabajar de 9 a 5 para luego hacer lo mío de tal, sino que tú encuentras como Sí, ese rumbo en donde de pronto de 9 a 11 estoy en esto, pero de pronto a las 11 o a las 11:30 me paro a hacer almuerzo con mi novia y de ahí en adelante a la 1:30 vuelvo y me siento y vas como tratando de mezclar las cosas tal cual. y eso no significa llevarte a tu novia o a tu hijo y sentarlo en la oficina a que te vea trabajar, pero es muy cierto, o sea, uno no, cuando uno se le vuelve o el trabajo o la vida, ahí a uno le toca escoger Exacto. y ahí a uno le toca priorizar, es o esto o lo otro, y yo creo que ahí es donde uno le empieza a agarrar fastidio a lo uno o al otro, porque uno muchas veces quiere que las dos cosas estén funcionando en paralelo.
Te ponía el ejemplo, a mí me fascina el fútbol. Yo de verdad, o sea, como que yo, no es mentira, mi El jefe lo perro se llama sabe. Falcao. Mi perro se llama Falcao y mi jefe lo saben, como que a mí en verdad, yo poder agarrar un partido de fútbol como durante el día, a mí es un momento ni siquiera de desconexión, porque yo puedo estar viendo y estoy trabajando, sacando propuestas, lo que sea, pero eso a mí me genera como una tranquilidad que yo ese día digo, yo puedo trabajar ese día hasta las 10 de la noche, no tengo problema, pero si me quitan ese espacio de ahí, como esa libertad de yo poder, de Sí, cierta manera, me cuesta trabajo porque siento es mi trabajo se está metiendo en en mi mi vida vida. personal, o al revés, cuando tal vez quiero trabajar y demás y hay cosas de mi vida personal que no me permiten ir a, por ejemplo, esto, que un trabajo que no es un trabajo, si algo en mi vida personal hoy se estuviera entrometiendo esto, fuera como, no Sí, sé, de acuerdo. una relación que no me permitiera a mí tener estos espacios que me están llamando, ¿dónde estás? ¿Por qué no ¿Dónde vienes? estás y por qué no vienes? Y sí, de acuerdo. Es que no son opuestos. Creo que es la mejor descripción. Tiene que mirar cómo teje con el uno con el otro, baraje y hágale. Es la mejor forma de tomárselo. Vic, ¿cómo, cómo vas siempre? Porque veo que cuando me comentas pues lo de papá, luego lo de la pandemia, que son puntos de quiebre como importantes, parece que no perdiste el momentum nunca. Es decir, tú ibas como con cierto ímpetu, como por 12 derecho deportivo en ese momento central. Eh, y hay sucesos que parece que a cualquiera le tocaría como parar y básicamente arrancar a construir de cero, pero me da la sensación de que tú seguías adelante sin importar qué, como que esas cosas nunca te detuvieron. Como esa, no sé si es una reflexión o ese momento donde te cae el suceso y tú dices como que, bueno, the show must go on, como ese proceso, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, ¿qué te impulsa a the show must go on no matter what? Em, difícil. Difícil porque yo no creo que eso es una cosa en la que uno tiene que pensar. Para mí, yo creo que fue una cosa que pasó. O sea, en ese momento, pues yo tenía que manejar mi situación familiar de alguna forma, pero pues en ese momento ya esto era mi trabajo. Y yo decía, yo allá, y allá me refiero a la firma de abogados, yo ya no quiero volver. Tengo esto, pues toca cuidarlo. Y yo creo que eh, mi abuelo me dijo alguna vez que, me dice, cuando a uno se le muere el papá, se muere la única persona que legítimamente siempre quiso que a ti te fuera mejor que a él. Y yo dije, mierda, todo es cierto, todo es cierto. O sea, no hay un momento en el que mi papá me dijera, o mi mamá me dijeran, mentiras, mi mamá fue un poquito más dudosa, no, siempre me apoyó, pero, pero mi papá era muchísimo más práctico y me decía, ¿cómo? Hay que hacerlo, pero ojo, si te metiste a hacerlo, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con toda y le vas a meter ganas Entonces cuando yo dije, voy a hacer la firma, perfecto, no tienes que pagar arriendo, aquí te planchan las camisas, te lavan la ropa, te tienden la cama, lo que sea de la vida de el graduado de 20 y pico de años que vive con sus papás todavía. Y, y cuando mi papá se muere, yo dije, pues toca seguir, ya me metí en esto. Y creo que parte del éxito es, y esto sí viene de mi personalidad, y es, yo me tomo muy poquitas cosas personales. Cuando no se le muere un ser querido, uno piensa, ¿por qué a mí? Pero tú nunca piensas que al otro también se le murió, entonces ¿por qué a él? Esto no es contigo. Esto es la vida pasa, la vida sigue. Esto es uno de los 1.500 millones de retos que vas a tener que superar durante tu vida. Pero si uno se lo toma personal, entonces uno empieza a cazar peleas. No, es que la vida me está tratando como un culo porque mi papá se murió. Pero entonces, si uno está en esa pelea, entonces uno desatiende la oficina. Entonces, cuando uno desatiende la oficina, entonces la vida además me está tratando peor porque además de que se me muere mi papá, no tengo trabajo. No. Y además de eso, entonces cuando uno está estresado porque no tiene el papá para deshogarse, no tiene el papá para que le dé el consejo, y además de eso no factura un peso, uno dice,
Y ahora, y entonces, después entonces le echa la culpa al muerto, porque dice mi papá que tanto me insistió que me metiera en esto, que me quisiera esta vaina, que tal, la cagó y además me deja solo. No, 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 cero, esto no es personal, esto no es personal, o sea, todo el mundo va a pasar por el momento en el que se le va a morir el papá, la mamá, los abuelos, la esposa, el esposo, los hijos, ojalá no, pero mierda, son cosas que pasan. Y uno, en la medida que no se lo tome personal, aprende a no superarlos. Uno tiene, yo insisto, yo no creo que yo nunca haya superado la muerte de mi papá, yo aprendí a vivir con ella. Y todos los días aprendo a vivir con ella de una forma distinta. Cada vez me acuerdo menos del momento y cada vez me acuerdo más del cariño que le tenía, de las enseñanzas que me dejó. Veo la foto que tengo de mi papá en un mueble en mi casa y sonrío, pero no me lo tomo personal. Como también cuando uno pierde un caso, mierda, pues tenía unos abogados y vamos a jugar las cartas, vamos a jugar un juego con unas reglas y si yo pierdo, pierdo. Y cuando estábamos como haciendo la intro, antes de que arrancáramos a grabar, yo estaba contando como la historia de por qué nació Inquebrantable. Y la historia en realidad es mucho más detallada y hay como incluso hasta algunas señales de la vida que yo recibo. Em, pero la historia al final termina con una frase en un libro que yo encuentro, una novela que se llama The Outsiders, una novela pequeñita, muy famosa en mi colegio, y de hecho fue una novela que me pusieron a leer en el colegio cuando estaba en séptimo. No sé si esta historia la he contado, pero bueno, vuelvan a Yo no me escuchar. la sé. Vuelvan a escuchar. Y resulta que el libro yo lo encontré en la casa de mis papás en Cartagena. Ese libro no debería estar ahí porque ese libro era del colegio. Ese libro lo debí haber devuelto cuando estaba en séptimo grado. Esto fue hace 2 años, 3 años. Y yo dije, este libro, o sea, esto lo debió haber devuelto al colegio hace 12 años. ¿Esto qué tiene que ver aquí? Me leí el libro y encontré una frase en el libro que no tiene una traducción literal al español, pero dice, stay gold. eh, la traducción literal es mantente dorado o mantén tu brillo, yo lo entiendo así, pero yo lo traduzco mucho más o como yo la interioricé, creo que muchas personas la interiorizarán de maneras diferentes, es el poder de estar bien siempre está en ti mismo. Sí. Y eso ha sido como, no sé si un mantra, pero que ha absorbido mucho en mi vida y que alineo mucho con lo que acabas de decir, porque bueno, obviamente uno tiene que tener espacios para sentir, para procesar su dolor, para frustrarse, para estar molesto, para putear, para todo, porque uno también es humano y yo sí creo que uno debe descargar emociones, De acuerdo. pero eventualmente la decisión de seguir adelante está en ti. Yo te lo decía, yo tuve 1 año y medio metido en el hueco porque yo nunca me paré y dije, bueno, ya tengo que salir Sí. de aquí Me quito el polvo y hágale. y listo. Entonces, me encanta porque esa frase stay good y ese seguir adelante, no matter what, la voy encontrando un poco en todos los capítulos, que justamente como el propósito del podcast, creo que nunca la había percibido de manera tan literal. Ok. Tú me lo dices como the show must go on o sí, o bueno, la vida sigue y esto que me está sucediendo no es contra mí y yo tengo el poder de, bueno, me siento a llorar y veo todo lo malo que me está pasando, me paro y sigo adelante. Tal cual. Creo que es una buena lección. Stay Good, The Outside, recomendado. De hecho, tengo la frase tatuada y todo. Es mi primer tatuaje. Así que, pero bueno, todo lo que nos están escuchando, aprovecho. Les recuerdo que se suscriban a YouTube, me sigan en Spotify, comenten, den like, cuenten qué tal les ha parecido el capítulo de Vic hasta ahora. Recuerden que también estamos, por supuesto, en las oficinas de Zulu, quien está, mejor dicho, engallando, inquebrantable hasta más no poder. No saben la cambiada de cuadros que metimos antes de sentarnos a grabar y demás. Entonces, nada, les dejo ahí los links también de Zulu para que vayan y lo chismoseen. Vic, esa es mi pausa de entretiempo. Sí sirve. Yo pensaba que esas cosas no sirven y sí sirve. Vic, ahora sí, un poquito más a la carne del capítulo. 12 Derecho Deportivo, una firma de representantes. Bueno, ¿cómo lo definiría? Mejor defínelo tú. No, a mí, a ver, yo que soy, y además estoy mutando porque ya atiendo un espectro mucho más amplio de clientes.
atiendo 2 segmentos más, es mucho más amplio, tengo el 200% más de segmento. 12 nace como una firma especializada en derecho deportivo. Yo me gradúo de la Javeriana, me voy para Alemania, hago una especialización, pues que en teoría no es una especialización, pero pues es como una especialización, un diplomado muy largo en derecho deportivo. Yo había vivido en Alemania después de que me gradué del colegio, entonces yo dije, me voy para allá, me voy para Alemania, hago mi especialización en derecho deportivo, llego aquí, monto la empresa, en ese momento central, empiezo a trabajar, pasa lo que tiene que pasar, volvemos a organizar, sale 12, gente va, gente viene, y hoy abanderada, la marca 12 es mi socia que se llama María José García. Yo estoy un poco más como counselor, puede ser, porque yo ando con una clientela un poco más privada, por decirlo así, eh, porque yo decidí, esto es mi decisión personal, de dejar de atender volumen para atender un tipo de cliente, no voy a decir calidad, porque no quiero demeritar el otro cliente. Creo que todos los clientes son buenos. Mentiras, eso no es tan cierto. Hay clientes que son muy malos. Pagan. Pero hay un cliente que es el que demanda un volumen de trabajo mucho más de día a día y yo no... Recurrente. Recurrente, exacto. Y yo decidí irme por menos volumen, más intensidad, más especificidad y con un mercado pues que requería el tema de construir una confianza con un cliente, que es un cliente de un ticket mucho más alto, pero también de una especialidad muchísimo más grande. Entonces eso, hoy yo me dedico a atender deportistas, artistas. En mi computador dice 12 Music, pero pues realmente no es 12 Music. Eso no existe, pero trabajo con músicos, con productores, con artistas, y tengo una parte de eh, entertainers, puede ser. Yo me he dado cuenta que el mercado ha evolucionado dentro de todo esto de Instagram, TikTok, Spotify, podcast, etcétera. Cada vez hay más actores que juegan el mismo juego, que es el juego del entretenimiento. O sea, el contrato que puede negociar un podcast como, por ejemplo, Los hombres ya no lloran, Los hombres no lloran, no sé el nombre específico. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Es un contrato de patrocinio o el contrato que tú puedes tener o el acuerdo que tú ¿Es puedes el de Juan tener. Pablo Rao, perdón? Sí, No, de los Juan hombres Pablo. también lloran. Pues Los hombres también lloran, Pero sí, 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 estamos sí. matando el nombre del podcast. Exacto, sí, Los hombres perdón, también tenaz. lloran. Los hombres también lloran. Los hombres también lloran. El contrato que él puede tener o el acuerdo que él puede tener, por ejemplo, con ¿cómo se llama? Celia, la startup de salud mental, Sí. que shout out to de Bedut, que es uno de los dueños, uno de los socios, que es amigo mío, o el acuerdo que tú puedes tener, por ejemplo, con Zulu, no es muy ajeno de el acuerdo que uno puede montar de un patrocinio deportivo, por ejemplo. Okay. Hay cosas que uno tiene que aprender, pero pues hay cosas que uno tiene que entender, que son conceptos que uno trae de el mundo de la música, que son, por ejemplo, que es un contrato de distribución, que es un contrato editorial, de que se encargan las disqueras, de que se encargan eso. Porque si tú, por ejemplo, a ti te contrata una agregadora, pues la agregadora entonces va a ser la que va a distribuir el podcast en plataformas y eso te quita un trabajo a ti. Tú eso no lo tienes que hacer, hay alguien que lo hace por ti, pero tú pagas por ese servicio. Entonces yo me di cuenta de eso, y todo esto me di cuenta fue porque me fui a hacer mi maestría a Miami. Yo me fui con la idea a Miami de voy a hacer mi maestría en un pedazo de tres, que era una maestría en Entertainment, Arts y Sports Law. Entonces yo dije, pues Entertainment y Arts hay otra gente que lo hace, yo voy por Sports, pero por situaciones de la vida fueron llegando a mí cada vez más clientes del mundo de la música, entonces dije, pues, yo para qué estoy refiriendo esto a otro abogado si esto lo puedo hacer yo, entonces empecé a hacerlo y mi novia tiene una consultora de arte, de artes plásticas, trabajo con galerías, con artistas, con proyectos culturales, entonces yo dije, pues, ¿por qué voy a...? O sea, si yo me fui a estudiar Entertainment, Arts y Sports Law, pues vamos a hacer Entertainment, Arts y Sports Law. Entonces ahí como que me abrí un poquito más a un espectro de clientes incluso mayor, superior a 12. O sea, 12 sigue siendo una firma, sigue funcionando
pero yo sigo atendiendo un espectro de clientes un poquito más alto, más grande, de otros proyectos culturales, de unos proyectos distintos pues, que me llenan un montón y soy muy feliz, siendo que igualmente el 80% de mi trabajo es temas deportivos, que es lo que más me gusta hacer en la vida. ¿Cómo es trabajar con Rockstar, Vic? Porque, o sea, a ver, yo creo que una cosa es ser abogado corporativo, o digamos que trabajar entre comillas con personas del común, pero luego ya trabajar con alguien que tiene muchísima importancia, muchísima influencia y que en muchas ocasiones, como los clientes que manejas tú hoy en día, sus carreras, tanto musicales y deportivas y de entretenimiento, pueden estar en juego, ¿no? A Porque ver, además, bueno, sí, es difícil porque uno juega con muchas cosas, pero siento que, a ver, hoy por ejemplo, me acabo de acordar de una cosa que dije hoy, hoy tuve una reunión con un productor que está negociando un contrato eh, y conocí a la abogada, no era la abogada, era de la parte comercial de, pues, de la persona, de la entidad que lo iba a contratar a él. Y me presentó, mira, te presento a Víctor, mi abogado, tal cosa. Ella dice, el más importante de la reunión. Y yo le dije, no. El negocio en el que el más importante es el abogado es un pésimo negocio. O sea, no hagan ese negocio. O sea, free legal advice, no, el más importante nunca es el abogado. Em, pero yo creo que uno sí tiene que, o sea, uno se gana esos soft skills que no le da la firma, que no le da la universidad, que realmente le da la vida de cómo aprender a manejar un perfil de cliente. Y es un perfil de cliente distinto. Cuando si yo fuera abogado y trabajar con bancos, yo tendría que tener un trato con mi cliente que es un trato muy específico. Si yo trabajo con músicos, tengo que tener un trato diferente. No mejor, no peor, diferente. Es tailor-made a la industria. Em, Obviamente uno tiene que aprender que los deportistas y la gente de este tipo o este nivel requiere cierta atención y requiere un trato muy especial, pero, pero pues también a ver, también lo que es uno de estos deportistas en su día a día es otro completamente distinto a ser el jugador que es en el equipo que sea o el rankeado número X en el deporte que sea. Eh, entonces, creo que el trato también es muy distinto. Igual, creo que es una característica de todos y todos son supremamente exigentes, porque la vida ha sido supremamente exigente con ellos. Ellos no llegaron a estar donde están, ni la banda, ni el artista, ni el productor llegó a llenar estadios, ganarse un Grammy, o el tenista llegó a ser el número uno del mundo, o capitán del equipo en el que juega, por no hacer lo que tienen que hacer y por no hacer el trabajo para que los contrataron. Entonces creo que eso también yo lo he interiorizado y es que cuando ellos me exigen, ellos también se exigieron para llegar allá. Entonces el trato cambia, los soft skills vienen y esto creo que sí es transversal a todos y eso uno tiene que oír mucho más de lo que habla, entender y ser muy práctico, muy práctico. Uno tiene que, eh, yo creo, y esto también alguna vez lo oí, no sé, creo que un ex jefe que me decía, lo bueno corto dos veces bueno. Si es bueno, pero además lo hizo en cortico, si el documento es cortico, al punto, tal, regio, mejor. Hay cosas que no pueden ser cortas, hay cosas que naturalmente tienen que ser largas, pero uno aprende que esta gente es gente que el abogado es una persona que ojalá me caiga bien, pero es una persona fungible, es una persona que ellos necesitan para sus negocios, pero ojalá me traiga un valor agregado. Si no me lo trae, pues hay muchos como yo que podrán hacer ese trabajo y yo creo que yo me he enfocado es en dar ese valor agregado de ser el más específico en lo que hago, el que más sabe, no sé si el que más sabe, pero el que mejor sabe tratar al cliente y el que lo acompaña y el que entiende y el que me he podido como malear un poquito a las necesidades de ellos. Y de ahí viene, yo creo que la razón, no decir de mi éxito, pero la razón de mi felicidad de manejar los clientes que manejo como los manejo. además, tú de cierta manera, a ver, creo que esta vida del cantante, la banda, el deportista, muchas veces suele ser una vida muy efímera, ¿no?
uno, obviamente, cuando uno dice nómbrame deportistas, futbolistas, cantantes y demás, hay unos que salen top of mind porque llevan mucho rato, que es supremamente difícil mantenerse allí, pero hay unas veces se le olvida que está el tenista que una vez llegó a una final de un Grand Slam y más nunca, y que todos dijimos, este es el prodigio, el que Y va nunca y más volvió a nunca más volvió a aparecer. aparecer, como está el cantante que pegó una sola canción y de ahí más adelante nunca lo volvió a pegar. Entonces, de cierta manera, tú también estás tratando de, entendería, ¿no? Como de blindar o proteger o de, en esos posibles, entre comillas, esos posibles 15 minutos de fama que puede llegar a tener un deportista o Tal un cual. cantante, sobre todo los deportistas que con el tema de las lesiones y eso como que no, o sea, desafortunadamente me decir, muchísimos deportistas que arrancaron y no decía, "Man, un crack, Dios mío, y pum, rodilla, muñeca, lo que tú quieras, Y chao. y no es ni siquiera que no hayan vuelto, es que nunca lograron volver a ser Sí, hay lo muchos mismo. ejemplos. O sea, en tenis, por ejemplo, un Del Potro, tipo. para mí el Potro es Pero el Potro ganó 2 veces. Ahí es sí, cuando uno dice, pero por ejemplo, Dominic Thiem. Dominic Thiem se gana sí. un US Open, se lesiona, tenía un revés, una mano espectacular, se lesiona la muñeca, Chao, no lo volví a- chao. Y se retiró hace relativamente poco. Eh, Ahí es cuando yo creo que uno empieza a dimensionar lo grandes que son los grandes, lo grande que es, Difícil. o que fue en su momento en tenis Federer, lo que es Djokovic, lo que fue Nadal, e incluso Murray. Yo creo que Sí. Murray la gente lo demerita un poquito y Y lo se, y saca de se la perdió un conversación, montón antes de pero llegar. la cantidad de lesiones que tuvo Más. no es ni parecida a a la cantidad de lesiones que tuvo el resto. Entonces, uno aprende y yo creo que ninguno de estos te va a decir, o pues en general nunca te van a decir, esto es lo que, esta es la lección que yo te estoy dando de esta charla. Tú tienes que aprender a que si te exigen es por algo, que, o sea, que tú tienes que estar como muy en la jugada de lo que ellos quieren, no porque son ególatras, no porque están acostumbrados a tener 70 cámaras encima, no porque se hace lo que yo diga y no es de ninguna otra forma, es porque la vida a ellos también los exigió de una forma y ellos tienen todo el derecho de exigir de la misma forma de los que les proveen los servicios. Entonces, también o sea, para mí fue un llamado a el estándar es este, vamos a prestar este estándar de servicio. Hay veces que las cosas no salen como uno las planea, naturalmente, pero pues nada, ese es como el aprendizaje más grande. Vic, hablemos de tu caso, si se quiere, no sé si se puede llamar tu caso estrella, por lo menos el que fue como, que lo mencionas ahorita como el caso que te ayudó a ti a dar el salto, que es el caso del dopaje de Robert Farah, ¿no? Ellos venían, si mal no recuerdo, junto con Cabal de ganar Wimbledon Wimbledon en y US Open. dobles y US Open en dobles. Me acuerdo exactamente dónde estaba cuando hizo algo con algunos amigos de Wimbledon, la final. Eh, Pues si quieres cuéntanos, danos como súper rápido un overview de lo que fue el caso, porque supongo que muchos nos Sí, a escuchan. ver, Robert gana Wimbledon, gana US Open. Además, yo me acuerdo mucho porque cuando gana Wimbledon, yo me acuerdo también dónde estaba, yo juego golf y me habían llegado unos palos de golf justamente ese día y me fui con mi papá a recogerlos. Entonces estábamos corriendo y yo viéndolo en el celular, estábamos intentando llegar, llegamos a la casa y como que pudimos ver el último set, vimos el primero y el último, eh, pero además me acuerdo porque cuando ganaron el US Open mi papá ya no estaba. Entonces fue como, para mí eso fue súper marcado. Y yo me acuerdo que yo estaba un día en la oficina cuando sale la noticia. Y pues obviamente Robert Farah salió con Boldenona y yo, ¿qué? Entonces para mí eso fue, suspenda todo lo que tiene que hacer y vamos a conseguir hablar con este man. Y yo buscando todo el día, ya me pregunté quién conoce a Farah, ta, 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 ta. Mi mamá era médica de es médica de Colsanitas. Entonces yo dije, ¿por qué no hablas con tu jefe para si habla con el jefe, para si habla con el jefe, para ver si por Colsanitas logramos llegar? No había forma. Y yo me acuerdo, y lo digo porque, y a estos nombres, eterna gratitud siempre, yo llamo a Casale. Y yo, Antonio, ¿qué hubo? Porque además, Casale yo lo había conocido porque Casale y Norbey Quevedo nos habían hecho una entrevista
unos meses antes que salió en El Espectador. Entonces yo llamo a Casale, me contesta, por la noche yo acostado en mi cama. Me dice, mire, yo a Fara no lo conozco, pero Andrea Guerrero lo conoce. Este es el teléfono de Andrea Guerrero. Llámela y dígale que yo le di el teléfono. Yo le escribo, Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto, mira, soy Víctor. Ta. Y me dice, ya te llamo, estoy durmiendo a mi hija. Yo, perfecto. Me llama a los 20 minutos y me dice, mira, yo no he podido hablar con Robert, le he escrito varias veces y pues además él estaba en Australia cuando le dan la notificación, él iba a jugar el Australian Open. Sí. Lo suspenden y él se estaba devolviendo para Bogotá. Y me dijo, este es el teléfono de la gente, se llama Fabricio Vargas, Fabri, que hoy en día es amigo entrañable, tenemos negocios juntos, me ha llevado a más clientes, trabajo con él 1000 cosas, he aprendido de él lo que no está escrito y le tengo un aprecio pues un cariño de verdad muy grande. Me contesta y yo le echo el pitch. Le dije, mire, usted ya debe tener abogados, porque estas decisiones son muy fáciles de tomar. Toca conseguir unos buenos y rápido. Pero usted, y me dice, sí, en efecto, yo te puedo preguntar quién es, y me dijo una firma gringa. Y yo le dije, mire, yo no quiero que yo no quiero puentearlos a ellos, no quiero que deje de trabajar con ellos, pero es un deportista colombiano con autoridades colombianas que comió carne en Colombia. ¿Y usted va a contratar a unos gringos? El dopaje vino por una Sí. carne que él comió en un supermercado, ¿no? Sí, que la mamá compró en un supermercado y que pues salió contaminada. Y me dice, tiene toda la razón, ¿usted qué ofrece? Y yo le dije, mire, yo ofrezco el mejor trabajo que va a conseguir en Colombia y estas son mis condiciones. Y el man me dice, hágale. Al final, al otro día llega Robert, llega a la oficina y yo le dije, mira, esto es muy simbólico, pero yo quiero que al final le diga, tú salgas y digas, mi abogado fue Víctor. Y bueno, me dijo, hecho, y empieza a trabajar. Yo contacto a los gringos y yo les digo básicamente, ok, póngame a jugar, ¿qué necesita? No, mire, pues estábamos encaminando esto por este lado. Y yo, ok, aquí podemos conseguir esto, aquí tenemos que hablar con este, aquí tenemos que hablar con este, necesitamos hacer esto. Esto además, después del caso de México, que yo ya tenía como la experiencia de lo que no pude hacer y lo que quise hacer. Y además con Robert fue muy lindo porque el país se volcó a ayudarlo. Sí. Los del supermercado donde compramos la carne entendieron muy rápidamente que necesitábamos y nos ayudaron con todo. Llamaron gente con la que hoy yo todavía trabajo y que todavía son expertos en casos y los llevo todavía y nos dieron dictámenes toxicológicos absolutamente serios, detallados, que en su momento o sea, si no hubiera sido Roberto, es un tema muy costoso y muy difícil de conseguir y el país se volcó a ayudarlo. Y en 20 días teníamos el caso armado. La firma de abogados gringa se va a Londres a una reunión con la ITIA, que es la entidad que hace la gestión de resultados en dopaje para tenis. Y además me acuerdo, esto es una de las cosas que yo dije, nunca más en la vida me cogí una cosa sin visa, porque me llaman y me dicen, bueno, y le compramos el pasaje. Y yo, no, pues esto es en Londres, yo necesito sacar visa, yo no tengo visa y la reunión es pasado mañana. Entonces, pues me perdí la reunión, me tocó conectarme por Zoom y fue como... Pues bueno, Lecciones aprendidas. cosas que pasan. Yo no tenía planeado ir a Londres y pues Claro. eso no es una visa que uno saque en... Sí, sí. Durante mucho tiempo pudimos ir sin visa y yo lo aproveché. Ya. Puya al que le caiga. Guardo ese tema para el capítulo Sí. político que tenemos planeado con Puya Juli. al que le caiga. Pero bueno, y sale y cuando de pronto llega el proyecto de que lo eximían de responsabilidad a mi mail y yo... O sea, como que fueron 20 días en los que yo vivía de café y adrenalina. Y llegó eso y firmamos y fue como, como que te quitas y fue como, o sea, yo llegaba y yo preguntaba en un momento y yo, ¿a qué horas me metí a trabajar con este man? ¿Cómo me dijo que sí? O sea, obviamente el síndrome del impostor tenaz, ¿no? Como que
mucho irresponsable no haberlo llamado, o sea, y después uno se da cuenta que uno sí es capaz, y que uno sí puede, y que uno puede hacer las vainas. ¿Cómo te cambió la vida profesional, Vic, después de eso? Pues yo en ese momento tenía 27 años, entre 26 y 27 años, Menor que yo ahorita. y que, o sea, eso fue 2020, y yo en el 2020, eso fue hace 5 años, yo tengo 32, 27 años. Entonces, para mí, uno de las barreras más grandes que tuve fue la barrera de, ¿y este pelado qué? ¿Y este niño qué? O sea, pues viene con sus servicios a maletinear, a conseguir clientes, pero pues, ¿qué has hecho? Y cuando uno ya puede decir esto, ya la conversación cambia de nivel. Entonces, eso me abrió las puertas, me ha permitido después trabajar con muchos casos, casos de la Federación de Pesas, por ejemplo, ese caso yo no lo hablo mucho, pero es un caso yo creo que incluso fue, o sea, el de Robert, porque Robert era y es en este momento probablemente el tenista más importante de la historia de Colombia, junto con Juan Sebastián. em, pero, por ejemplo, eso después me permitió que me llamara a la Federación de Pesas y que me contratara por un caso de 3 positivos de 3 pesistas que lastimosamente salen, los condenan, pero después de eso sale un proceso contra la federación que nos iba a quitar el cupo para pesas en los Olímpicos del 2020. Y logramos defender el caso de tal forma que las pesas conservaran el cupo en los Olímpicos del 2020 y Luis Javier Mosquera va y gana medalla. Claro. O sea, yo siempre lo digo y es, yo me gané una medalla. No levanté un gramo de esas pesas, pero yo siempre digo, yo me gané esa medalla. O sea, y uno empieza a sentir esa parte de triunfos como propios. Claro. Entonces, esa, yo digo, Y además, perfecto. los pesistas que normalmente no son un sector muy apoyado, ¿no? Exacto. Entonces, Son el sector que más medallas ha traído a Colombia, y uno de los que menos apoyo pero de tiene. los que menos apoyo tienen, Sí, exacto. claro. Entonces, eso es como, o sea, como, y volviendo a la primera parte es, se muere mi papá, tengo esto, tengo lo otro, pero yo por eso digo, la vida organiza. Me trae un caso, que después me trae otro, que después me trae otro, que después me trae otro, que perdí uno, pero nos permitió de todas formas ganar el cupo de Colombia, o sea, y esto se ha vuelto, y hoy en día, pues así he seguido, y eso me permitió, pues, ganarme una plata, que me permitió irme a hacer mi maestría y pagarme mi maestría, y afortunadamente no tener que pedir ningún préstamo, y vuelvo. Y cuando vuelvo, entonces vuelvo a vivir solo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues empecé con el tema de música, con las vainas, tal. Retomo contacto con muchos amigos, entre esos Fabricio, que pues no me canso de agradecerle. Y hoy en día, pues eso me ha permitido manejar un montón de clientes que en su vida yo dije, voy a manejar. Luis Díaz, Falcao, No, James. Lucho, uno de esos sí, Lucho no, Falca no. Con ellos no he trabajado, con Ok. James sí he tenido el gusto de Para trabajar la y tienda, entiendo, comentaron ahorita. trabajé con el proyecto del F10. Si no han ido y les gusta el fútbol, súper recomendado. Es un paraíso para los que les gusta el fútbol. Qué locura. Trabajé en su parte de León, en su transferencia a Ah, León. sí. Y otro par de temas Los que hinchas del Junior, acabamos de perder a toda la audiencia de los Lo hinchas del siento, Junior, sí. pero bueno. Sí, pero no, Wow. o sea, yo creo que los hinchas del Junior tienen que ver, uno no puede comparar con lo que pudo haber sido, porque nunca vamos a saber Sí. lo que pudo haber sido, pero a mí, yo aprendí a sentir los triunfos de mis clientes como propios, lo mismo de la medalla y esa historia, ver cómo está jugando No, yo James me, y yo me lo que está emociono. haciendo, y Yo soy la viuda de James eso más es grande que viven mis es amigos. Es súper más, cuando emocionante. tengo otro perro, se llama James. Entonces, yo a James solamente le tengo admiración, respeto, cariño, y pues para mí es una oportunidad que llegó por Fabricio, y pues Qué ahí es cuando locura. tú dices como uno tiene sus mentores, uno tiene que creerle, seguir, trabajar, y pues obviamente, o sea, la buena suerte te tiene que conseguir trabajando. O sea, Eh, esto, yo creo en la suerte como una combinación de
las oportunidades Exacto. del trabajo O sea, arduo. estamos de acuerdo que uno necesita suerte en la vida y yo afortunadamente tengo muy buena estrella y soy muy agradecido con la vida, pero la buena suerte se tiene que coger trabajando, Sí, porque si la qué buena... suerte que Farah te haya escogido, pero es que también Pero ya me llamaste, había pero preparado y también, y ya me también había preparado y llamaste. tomé acción y hice, y El, eso hoy... el que no llamó dirá qué suerte, y porque no levantó el teléfono y llamó Exacto, y habló con exacto. el médico, Y, del jefe, a ver y después si... de eso también he tenido muchos clientes con los que probablemente no he tenido el contacto que quisiera, pero también han significado muchísimo. Catherine Ibargüen. Ish, em, o sea, están trabajando ya con los deportistas top en cada sí, 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 categoría. sí. Para mí eso es una bendición Qué y locura. todo eso ha venido porque la suerte uno lo tiene que coger trabajando y confiar. Creo que es un proceso, creo que uno es meterse y darle y darle y darle y darle y darle. Vic, mójate, algún deportista que tú digas, ojo con este pelado, ojo con esta pelada que, mejor dicho, tiene, tiene chances de ir a hacer historia en Colombia. Uy, no sé, yo creo que en fútbol hay un par de joyitas subvaloradas, o muy infravaloradas más bien, incluso en la selección. Yo no entiendo John Arias cómo no está en un equipo de la No, Premier. no lo ha soltado Fluminense. No Bueno, entiendo. ahora el joven Villarreal, A mí me parece que la selección que nosotros tenemos es una selección muy brava, muy brava. O sea, Daniel Muñoz me parece un lateral de miedo. lo llamaron del City, dicen, lo llamaron del City recientemente Me para la parece salida un de Hugo. lateral de miedo, me parece que... Y además también me parece que cada vez hay más oportunidades, porque además también cada vez hay más deportes que eran muy marginales por la dificultad que era de conseguir apoyo. Me explico, una persona que le gustara el tiro con arco, Sí, pues donde uno practica en el eso. 2000 uno decía, "Jue puta, ¿yo dónde voy a practicar tiro con arco?" Había opciones, pero no eran muchas. Hoy en día, si alguien quiere aprender tiro con arco, pues cómprese esa vaina, váyase, pues no se vaya a un parque porque mata a alguien, pero vaya a un sitio seguro y abra YouTube y aprenda. O sea, cada vez hay más posibilidades y yo creo que eso va a permitir que Colombia cada vez tenga mayores y mejores deportistas. O sea, yo una vez lo oí de un médico y decía, yo no entiendo cómo una persona, por ejemplo, del Valle, del Chocó, no ha llegado, por ejemplo, a la NFL. O sea, yo me acuerdo pues, de un futbolista, Víctor Ibarbo. Víctor Ibarbo Sí, era claro. enorme, era rapidísimo, jugaba fútbol, pero Víctor Ibarbo, si hubiera podido agarrar balones de Sí, sí. NFL, era alto, era atlético, pues, Rapidísimo, rapidísimo. mundialista, 2014. Entonces, muy probablemente, yo creo que cada vez van a salir más opciones para que cada vez salgan deportistas más y más grandes. ¿Cómo podemos apoyar nosotros, Vic? Eso era por parte de esa partecita de la entrevista, medio nos la saltamos, pero ¿cómo podemos ayudar a generar más oportunidades desde el deporte? Porque talento hay. Colombia es un país Talento, repleto de talento. talento hay, yo creo que las primero, las empresas tienen que empezar a apoyar el talento al que le crean. Yo creo que no solamente el talento está en el fútbol, el talento en Colombia está en muchas otras cosas y hay muchas empresas muy grandes que tienen presencia en muchos deportes que se bajan de una mano de billete. Uno dice, esta gente de verdad le cree al deporte y de verdad apoya y de verdad trabaja y es impresionante. Yo creo que lo primero que uno puede hacer para apoyar es apoyar. Si le gusta el fútbol, vaya al estadio. Si le gusta Millonarios o el equipo que sea, compre la camiseta original. Eh, si le gusta, yo qué sé, James y están pasando los partidos por Disney Win Plus. o por Disney Plus y toca comprar el paquete adicional, pues no los mire por el canal pirata. Apoye. O sea, ¿quiere apoyar? Apoye. ¿Usted cree que lo que hizo Tulio con la camiseta de Quintero es maestro? Todo el mundo creía que le Sí. iban a dar el 10 y le dieron el 8. Y Sí. Tulio después le dijo que era para que Claro. justamente combatir la pirateada. Pero ¿cuánta plata no le mete Adidas a una camiseta, por ejemplo, la del Junior? ¿Cuánta gente no le, o Claro. sea, la Lo que le Olímpica está mete, poniendo Andino a Falcao, la, Andina la, me- la- por ejemplo, el Junior? Andina mete plata, Tecnoglass mete plata. No, Andina no. Olímpica, Olímpica. Águila mete plata. Tecnoglass mete plata. Olímpica mete plata.
los Char meten plata, todo el mundo, y eso toca recuperarlo de alguna forma. Compre la camiseta original, no le cuesta, o sea, es una camiseta que le va a durar, sí, le va a durar toda la temporada, pero es la única forma de apoyar. Claro. Ir al estadio también. Vaya Junior al, tiene muy pocos abonados vaya al acá. estadio, consuma los productos Claro. de sus deportistas que patrocinan. O sea, eso es, hay mucha gente detrás de esto. Y yo creo que parte de eso es que la gente dice, no, es que yo apoyo. No, pues si dices que eres hincha de Millonarios, pues chévere que digas que eres hincha de Millonarios, pero ¿cómo apoyas de verdad? ¿Vas al Sí. estadio? No, no soy abonado. Ah, bueno. ¿Tienes la camiseta? Sí, la de hace 4 temporadas y es pirata. Sí, y veo el canal por Roja Directa. Y lo veo por Roja Directa. Claro. O sea, esto es, yo creo que tiene que dejar de ser un saludo a la bandera y tienen que apoyar, o sea, el deporte que quieran. ¿Les gusta el golf? Venga, Colombia tiene, se me puede escapar, pero tiene 3 torneos de nivel PGA, que uno fue hace poco en el Country, el Astara Golf Championship, que es del Corn Ferry, y hay uno en Ritoque en mayo y hay otro en el Rincón de Cajicá. ¿Le gusta el golf? Vaya, es gratis. Es gratis. Y si hiciste una boleta, es una boleta de 10.000 pesos. Pero vaya, consuma. Los patrocinadores ponen un montón de plata para poder hacer esas vainas realidad. Y es, ok, si venden un bloqueador y necesita un bloqueador, pues cómprelo. Quizás no le cambia nada. Vaya y consuma todo eso. Esto es una industria que es súper, súper cohesionada. O sea, el fútbol dejó de ser fútbol en 1970 con dos cosas, los patrocinios estáticos y la televisión a color. Pero uno cada vez ve más como en la Premier segmentan las vallas para que uno no le vea la publicidad de la casa de apuestas que está en Inglaterra y que no está Es acá, increíble. sino ve una casa de apuestas que sí está en Colombia. Entonces, si uno cambia de región, entonces cambian los patrocinios. O sea, esto es una industria que cada vez se está tecnificando más para hacer appealing al consumidor. Pero si el consumidor no consume, y yo no Claro. estoy diciendo que esto pues se tenga que volver pues la oda del consumismo y que se compren todas las camisetas, sino, pero si la gente entiende que esto y que el deporte es entretenimiento, cuando ustedes, por ejemplo, ¿a ti qué música te gusta? ¿Artista Eh, favorito? uy, me mataste porque yo soy malo para Uno que te música. guste, cualquiera. Mi más escuchado este año creo que fue Fate. ¿Puede Fake, ser? listo, perfecto. ¿Fuiste a alguno de los conciertos? No, ¿Pero quisiste ir? ¿Buscaste boletas? no, es que yo no soy mucho de la música. Me pueden preguntar más de fútbol. Yo vi, por ejemplo, al Estadio del Real Cartagena. Perfecto. Eso Eso es de sí, eso alto es serio, nivel. eso es serio, eso es serio. Pero al que le gusta la música es, vaya al concierto, Claro. por grande, por chiquito que sea. Si vende merch, miércoles, compra la camiseta. Y la gorra. Exacto. Eh, Spotify, póngale, o sea, hágale, suscríbase al podcast. ¿Le gusta el podcast? Suscríbase. Suscríbanse. ¿Cómo es la forma de apoyar? Apoyando. Porque es que, Claro. no, pues es que este podcast es una chimba. ¿Estás suscrito? No. ¿Quién es? No. ¿Lo comparten en sus redes sociales? No, pues es que me siguen 600 personas. ¿Alguna de esas 600 personas oyó el podcast? No. Ah, bueno, póngalo ahí, sáquelo. Sáquelo. Es que es lo mismo en el arte. Yo para tener arte no necesito tener un botero. Puedo tener una serigrafía, puedo tener... Y eso apoya a un artista. Comprar un póster de IKEA no va a apoyar a ningún artista. Pueden conseguir cosas mucho más cool por apoyar a un artista emergente que está peleando, la que la está guerreando. No digan, ay, sí, está muy chévere. Y no hagan nada al respecto. Yo creo que eso es la forma más fácil de apoyar es apoyar y eh, pues, o sea, yo creo que, por ejemplo, no sé, si eres hincha de Millonarios, pues consume Andina. Pues Andina se gastó una plata en tener a Falcao Una plata y bien larga. entonces, pues creo que uno tiene que Claro. ser coherente como con eso y apoyar de una forma un poco más activa. Big Wow. Big, como viene siendo costumbre, y ya para cerrar, eh, toda tu historia creo que es una gran demostración de ímpetu y de The Show Must Go On. Creo que eso es lo que me lleva acá. Tres hábitos de ese Víctor inquebrantable, que no negocias en tu día a día para justamente seguir cultivando esa mentalidad y bueno, todo lo que estás cultivando y cosechando ahorita.
Yo creo que uno tiene que tener distintos escenarios en la vida que uno los tiene que ir encontrando. Yo creo que el hábito es mantener esos escenarios. Por ejemplo, un hábito que yo tengo es no tengo reuniones antes de las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque es mi espacio en donde yo estoy conmigo mismo. Me estoy tomando mi café sin mirar el celular o viendo Instagram o estoy conmigo y estoy desayunando con mi novia al lado y no estoy pendiente de otra cosa. Ese es mío. No creo que a mucha gente no le podrá servir, pero yo me doy ese hábito, pues ese gap, pues porque yo normalmente trabajo desde la casa. eh, o por ejemplo, si cuadro una reunión y la cuadro a las 9 de la mañana, me voy en bici, entonces me voy oyendo música. Tengo el momento para mí. Yo creo que uno tiene que, para poder dar para afuera, uno tiene que mirar para adentro. Y para mí esos momentos como de meditación son o salir a trotar o montarme en la bici o tener mi café conmigo, chiquito, como en mi espacio. em, porque si uno vive para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera, uno a veces se olvida de uno. Em, Innegociable una actividad física, hacer algo al día. Si no tienen tiempo, salgan y caminen. No pidan el domicilio, sino vayan y compren el almuerzo y muévanse, muévanse. Yo creo que del movimiento salen cosas buenas. Vamos 12-12 con el ejercicio. Sí, o sea, O sea, moverse, moverse. No te gusta sudar, haz pilates, yoga. No estoy diciendo que sean ejercicios. Yo una vez hice pilates y no me pude mover una semana. Pero encuentren algo de movimiento que les guste, eh, y hagan algo para educar la mente o el corazón. Yo creo que wow. si les gusta leer, lean, si les gusta meditar, mediten, pero siempre estar pensando en que yo no me las sé todas, que hay gente que sabe más que yo, y yo me acuerdo de chiquito, mi abuelo veía mucho el noticiero y en RCN puntualmente decía, había una sección que recomendaba libros y no me acuerdo quién era, creo que era Claudia Gurizati. Claudia Gurizati salía y decía siempre que no lo escoja el diluvio sino un libro debajo del brazo. Y yo, sí lo tengo y esto es publicidad pagada y esta es mi forma de distraerme. ¿No? A donde voy tengo mi libro, mi termo. Tengo mi libro y lo leo y lo voy rotando. No soy el lector más ávido, no leo todos los días, no leo 30, no es 75 Hard que me leo 30 páginas diarias, no. Pero tengo una forma en la que constantemente estoy cultivando algo que no sé. Yo creo que esas son como lo que les puedo decir. Y esto pues es lo que les sirva. Si les gusta correr, Sí. corran, si les juegan tenis, jueguen, sí, pero en el momento en el que yo, por ejemplo, de las cosas que estoy agradecido, yo me levanto muchas veces a las 4:45 de la mañana para coger mi carro a las 5 de la mañana, me voy al club y juego tenis de 6 a 8 de la mañana. Me baño, desayuno como un tiro y estoy sentado a las 9 de la mañana en el coworking del club trabajando. Pero ya hice mi ejercicio, tuve mi momento para mí, estuve lejos del celular, atendí lo que era importante para mí, que era yo, en ese momento. Después atendí el resto. Tener su espacio, ejercicio, que lo han dicho 12-12 invitados, y educar la mente, uy, corazón. Vic, profunda admiración por todo lo que has construido. Muchas gracias por De tenerme, verdad Pipe. que mucha envidia también por lo que haces. Yo, las que me han escuchado saben que yo tengo una deuda pendiente en algún día dedicar de cierta manera mi vida al deporte porque Al soy, soy, fútbol. un, soy un enfermo, ojalá al fútbol. Ya como futbolista, porque ese tren se fue ya Ese tren ya se fue. ese tren ni siquiera estuvo. Ese tren ya se La fue, sí, verdad. pero no, o sea, encuentren lo que les gusta, encuentren lo que les gusta. eh, yo creo que uno tiene que encontrar esa pasión en lo que hace y si yo soy muy afortunado de poder dedicarme a lo que me dedico, pero si tienen que encontrar eso de, mierda, pues no soy futbolista, pero veo mis partidos y encuentro y busco que mi vida gire alrededor de lo que yo soy. Antes estábamos hablando y creo que esto es lo último que yo quisiera decir es, vi un TikTok, pues ya lo dije, esto sí lo dijimos en micrófonos o lo dijimos por fuera de micrófonos. Lo del TikTok que decía, hola, mucho gusto, soy Pedro Pérez y soy abogado. No, eso no es lo que, Pedro no es a lo que se dedica, Pedro es otra cosa.
Pedro es lo que le gusta, lo que no le gusta, los hobbies que tiene, a dónde ha viajado, las experiencias que ha tenido, que además resulta ser abogado. Yo creo que eso es la lección y es como busquen describirse ustedes mismos como lo que son. El trabajo es fundamental, pero el trabajo no es lo que ustedes son y todo lo que habíamos dicho antes. Bueno, a todos los que nos escucharon, mil y mil gracias por escucharnos y vernos bajo este nuevo formato que nos permite Zulu en su super oficina de ganar, que esto prontamente se va a convertir en un hub y lo vamos a tener, ojalá presencial, algún día viendo capítulos presenciales acá en Quebrantable. Suscríbanse a YouTube, a Spotify, denle like, comenten o denle dislike si no les gustó. Todos los comentarios, todo el feedback. Apoyen. Todos los comentarios y todo el feedback siempre es súper bienvenido. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, un gusto.